¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que está cambiando las reglas del juego en la seguridad corporativa. ¿Cómo podemos dejar de correr detrás de los problemas y en vez de eso empezar a anticiparlos? Se trata en definitiva de transformar la seguridad, de que deje de ser un centro de costos y se convierta en un verdadero centro de inteligencia. Y para arrancar, les dejo una pregunta que es la clave de todo esto. ¿Las métricas que se usan hoy en día en seguridad están contando la historia de lo que ya sucedió o en realidad están dándonos pistas sobre lo que está a punto de ocurrir? Porque créanme, la diferencia es abismal. A ver, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para los próximos minutos? Primero, vamos a diferenciar entre métricas que solo sirven para la foto y las que de verdad nos dan inteligencia. Después, nos vamos a meter en un caso histórico increíble en Rikers Island. De ahí, saltamos a los módulos de medición que realmente marcan la diferencia. Analizaremos el factor humano y el financiero y veremos cómo la inteligencia artificial es esa pieza que une todo el rompecabezas para finalmente llegar a la seguridad predictiva. Bueno, arranquemos por el principio, por el problema de fondo. Y es que muchísimas áreas de seguridad se concentran en lo que podríamos llamar métricas de vanidad. A ver, ¿qué son? Son esos números que suenan espectaculares, ¿no? Cientos de cámaras instaladas, miles de alarmas generadas al mes. Pero seamos honestos, ¿esos números realmente ayudan a tomar mejores decisiones? La verdad es que no. Por sí solos son datos que lo único que hacen es marear a la dirección sin aportar ningún valor estratégico real. Y para entender de verdad el poder que tienen las métricas correctas, no hay nada mejor que viajar un poco en el tiempo, a los años 90, a una de las prisiones más famosas y peligrosas del mundo. Esta frase lo resume todo a la perfección. La clave no está en medir el desastre una vez que ya explotó, sino en saber detectar esas pequeñas señales, esas anomalías que lo anuncian. Y esto nos lleva directamente a la historia de Rikers Island. Piensen en esto. En esa época, el alcalde Rudolph Giuliani no paraba de tener motines en la prisión. Y en lugar de seguir contando heridos después de cada revuelta, su equipo hizo algo distinto. Empezó a medir datos que, a simple vista, parecían insignificantes. Y descubrieron un patrón, pero increíble. Unas 48 horas antes de cada motín, siempre, pero siempre, pasaban tres cosas. 1. Había un pico en la venta de comida porque los reclusos hacían acopio. 2. Se robaban el jabón en masa. ¿Para qué? Para engrasar los pisos y que los guardias se resbalaran. Y 3. Desaparecía el papel higiénico, que lo usaban para protegerse de los gases lacrimógenos. Al empezar a medir estas tres cositas, lograron lo impensado: predecir y desactivar los motines antes de que siquiera empezaran. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo aplicamos esa lección hoy? Bueno, la respuesta está en organizar la medición en módulos inteligentes. Este es el corazón de todo el sistema. Lo primero es entender que los indicadores hablan dos idiomas diferentes. Por un lado están los de resultado, los lagging. Estos son como la autopsia de un problema. Nos dicen qué pasó, como por ejemplo el número de robos, pero claro, llegan tarde. Del otro lado están los indicadores de actuación, los leading. Estos sí son predictivos. Miden fallas tempranas, como una inspección que se saltaron o una capacitación que no se hizo. En resumen, nos ayudan a prevenir el dolor. El primer módulo clave es el que llamamos de incidencia, o como me gusta decirle, el mapa del dolor. Acá lo que hacemos es ponerle números a qué pasa, dónde pasa y cuándo pasa. Y ojo, no solo se registran los robos que se concretaron, sino también los intentos que se frustraron. Porque un intento fallido es una mina de oro de información sobre nuestras vulnerabilidades. Ahora pasemos al módulo de eficiencia. Acá, la velocidad lo es todo. El MTTD mide básicamente cuánto tardamos en darnos cuenta de que algo malo está pasando. Cada segundo que le ganamos a este reloj es una ventaja gigantesca para la defensa. Y su compañero inseparable es el MTTR, que mide cuánto tardamos en actuar. Es el tiempo que pasa desde que se confirma la alerta hasta que la amenaza está controlada. El MTTD y el MTTR juntos nos dan una radiografía perfecta de si la inversión en gente y tecnología está de verdad funcionando cuando las papas queman. Pero la eficiencia tiene un enemigo silencioso y muy peligroso: el ruido. Miren este número, 99.96%. ¿Saben qué es? Es la tasa de falsas alarmas que pueden llegar a generar los sistemas de seguridad tradicionales. Imagínense el desastre. Casi el 100% de las alertas no sirven para nada. Esto quema a los operadores y, lo que es peor, crea el escenario perfecto para que una amenaza real pase desapercibida. Bajar este número es tan importante como bajar los tiempos de respuesta. Claro, la tecnología es genial, pero no es nada sin la gente que la maneja y el presupuesto que la paga. Por eso, los siguientes módulos se enfocan precisamente en estos dos pilares. Medir el factor humano es fundamental.
Las rondas de vigilancia se están haciendo como corresponde, la gente está bien capacitada en los protocolos de emergencia. Una alta rotación de personal, por ejemplo, es una bandera roja gigante. Un guardia nuevo, por más bueno que sea, no conoce los puntos débiles del lugar como alguien que lleva años ahí. Y para que nos aprueben los presupuestos, hay que hablar el idioma que se habla en las oficinas de finanzas, el del dinero. Esta fórmula del retorno de inversión, o ROI, es la llave. La idea es dejar de hablar de cuánto cuesta la seguridad y empezar a hablar de cuánto dinero le ahorra a la empresa al evitar pérdidas. Esto cambia por completo la conversación. Pasamos de ser un gasto a ser una inversión estratégica. Muy bien, ya tenemos los módulos, las métricas, pero seamos realistas. ¿Quién analiza semejante cantidad de información? Bueno, la respuesta nos lleva a la tecnología más revolucionaria de nuestra era. Y acá está el gran cuello de botella. Las empresas hoy acumulan montañas y montañas de datos de seguridad, pero sin la capacidad para procesarlos, es solo ruido. Se terminan ahogando en información sin poder sacar nada de inteligencia. Para un equipo humano, es una tarea simplemente imposible de hacer a gran escala. Y es justo ahí donde entra la inteligencia artificial. La IA es como tener un analista superdotado que no duerme, no se cansa y trabaja 24/7. Puede monitorear miles de datos en tiempo real, aprender qué es normal para detectar cualquier cosa rara, analizar video para filtrar las falsas alarmas y, lo más importante de todo, encontrar esos patrones ocultos que un ser humano jamás vería, justo como pasó en Rikers Island. Y con esto llegamos al cierre de nuestro recorrido. Hemos visto cómo pasar de simplemente contar cámaras a entender patrones complejos, y todo gracias a una nueva forma de pensar sobre qué y cómo medimos. Hay una reflexión final que me parece muy poderosa. Casi siempre, cuando se investiga un incidente grave, se dan cuenta de que las señales de advertencia estaban ahí. Fallas que se repetían, intentos de acceso, los datos estaban gritando que algo iba a pasar, pero nadie los estaba escuchando. No es que faltara el dato, lo que faltaba era la capacidad de analizarlo a tiempo. Y cerramos con esta pregunta, para que nos quede resonando. Con las herramientas y sobre todo con la mentalidad correcta, la seguridad patrimonial tiene una oportunidad única para evolucionar, para dejar de ser vista como un gasto que hay que tener y convertirse en lo que realmente puede ser, un motor de inteligencia que protege al negocio de forma proactiva, de forma predictiva. La decisión, al final, está en cómo elegimos medir.